Bien, ante todo, buenos días con cada uno de ustedes. Jóvenes alumnos, vamos a desarrollar el día de hoy la semana número 21 de la nueva narrativa hispanoamericana. Bien, vamos a abordar precisamente esta nueva narrativa y antes de ello partimos con una pequeña introducción. Recordemos que una de las técnicas que se promueven en la nueva narrativa hispanoamericana es lo real maravilloso. Técnica propuesta precisamente por Alejo Carpentier en el prólogo de su libro titulado El reino de este mundo. Ahí plantea lo real maravilloso. ¿Qué es lo real maravilloso? Lo real maravilloso consiste en la fusión de la realidad con los elementos propios de la cultura latinoamericana, ¿no? Elementos que tienen que ver con mitos, leyendas, relatos, supersticiones y otras referencias más. En sí, crea una nueva realidad mediante creencias ancestrales, decía Carpentier. Un ejemplo de lo real maravilloso lo podemos encontrar en la obra de José María Arguedas, cuando el niño Ernesto baila el trompo, llamado pues el zumbayo. Al momento que el trompito va dando vueltas, salen pues una serie de colorcitos por ahí que rápidamente el niño Ernesto lo vincula con el cromatismo propio del mundo andino, ¿no? Entonces, tenemos esas referencias, ¿no? Que tienen que ver también con la realidad latinoamericana, ¿correcto? Entonces, lo real maravilloso supone, ¿no?, crear una nueva realidad a partir de creencias ancestrales. Escritores que desarrollaron lo real maravilloso, esencialmente está Alejo Carpentier, está José María Arguedas también, entre los más importantes representantes. Ya anteriormente, cuando desarrollaron el reino de este mundo, vieron las distintas transformaciones que tuvo Macandal, ¿no? Muy bien. Y que se contaba como un hecho del pasado, pues que llamaba la atención y más, ¿no? Ahí también hay ciertos ejemplos de lo real maravilloso. El cuento fantástico consiste en contar historias que se alejan de la realidad, donde la ficción prima sobre todas las cosas, donde hay hechos a veces hasta sobrenaturales que generan también un nivel de predominio en las acciones. Dentro del cuento fantástico tenemos a Jorge Luis Borges como uno de los grandes exponentes, Pedro Páramo y también El llano en llamas de Juan Rulfo, ¿no? Recordemos en Pedro Páramo, por ejemplo, el desarrollo de esta pequeña novela, la historia pues de Juan Preciado, que llega a un pueblito conocido como Comala en búsqueda pues de su padre, y buscando a su padre se van construyendo historias y al final nos vamos dando cuenta que este Juan Preciado se ha entrevistado con gente que ya ha muerto y nos damos cuenta también incluso que él también ya ha muerto y que todo lo que se da pues en Comala, un pueblo un poco fantasma, ¿no? Correcto, son situaciones que nos permiten encontrarnos con aspectos inverosímiles, sacados pues de la realidad, ¿no? Correcto, lo fantasioso. Uno de los grandes gestores de este cuento fantástico es Jorge Luis Borges, precisamente. Bien, y del cual vamos a hablar también con mayor amplitud. El neorrealismo supone fundamentalmente pues lo siguiente, ¿no? Representar la vida de cada día con inusitada carga testimonial. El realismo tenía por objetivo describir la realidad tal como estaba. Describía la realidad de manera pues minuciosa a través del paisaje, la forma de las casas en las cuales vivían los protagonistas, así como también el paisaje en el cual vivía de repente pues las personas, la forma de vestirse y todo ello. En ese contexto, si ese es el realismo, cuando hablamos del neorealismo, ya le damos un matiz un poco más urbano, citadino, contemporáneo.
En ese contexto, se describe la vida de las personas con una carga testimonial, pero a la vez también con bastante objetividad, lo que llamamos también el narrador objetivo, ¿no? Describir la realidad tal como es, sin ocultar nada. Y allí tiene mucho que ver precisamente pues Mario Vargas Llosa, uno de los grandes escritores neorrealistas. Si bien San Marcos concibe lo real maravilloso y realismo mágico como una unidad, cuando hablamos del realismo mágico propiamente dicho, intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Por ejemplo, un hecho que tiene que ver con el realismo mágico es lo que veremos en la siguiente clase, ¿no? Había una señorita llamada Remedios la Bella que cierto día estaba atendiendo pues por ahí unas sábanas cuando vino un viento fuerte y se la llevó, levitando pues hacia el cielo y hasta despidiéndose todavía, ¿no? Muy bien. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, esta referencia importante, ¿no? O sea, ver cómo a través precisamente pues de esa desaparición inaudita de Remedios la Bella, algo fantástico, ¿no? Correcto. Que no linda tanto con el ámbito propio de las culturas latinoamericanas, podríamos decir, pero sí que tiene que ver con una especie de exageración de una realidad. Bueno, como decíamos, en San Marcos el realismo mágico se fusiona con lo real maravilloso, ¿no? En otro caso, pues, es una especie de exageración de la realidad, de presencia de elementos inauditos, como cuando en la obra Cien años de soledad, eh, el primogénito José Arcadio Buendía, luego de recibir pues un balazo, prácticamente su sangre hace un recorrido por las calles de Macondo hasta llegar a la casa de los Buendía y luego hace el camino de retorno hacia el lugar donde partía la sangre para saber precisamente quién había sido pues en este caso asesinado o más. Bueno, son aspectos que tenemos que tomar en cuenta en el desarrollo del tema que viene la próxima semana y lo que ya hemos visto en la semana anterior. Lo real maravilloso es una técnica latinoamericana propuesta por Alejo Carpentier en el prólogo del reino de este mundo. El objetivo es fusionar la realidad con los elementos propios de la cultura latinoamericana. El realismo mágico lo planteó Franz Roh en el año de 1925 y tiene como objetivo mostrar lo irreal, lo extraño, ¿no? Como algo cotidiano o común. Algún ejemplo de este realismo mágico se tomaba como referencia, pues, las alfombras que vuelan y gente sobre estas alfombras, ¿no? Tomando un poco como referencia algunos cuentos de las mil y una noches. Pero también tenía que ver con lo que decía hace un momento, ¿no? Una persona de repente que estaba levitando, yéndose pues hacia el cielo. Imagínate, ¿no? Que tú estás ahí de repente un día caminando y dices, bueno, compañeros, ya me voy, ya ingresé a San Marcos, así que me retiro, ahora merezco el cielo. Y te elevas hasta llegar hasta las nubes y todo ello. Es algo que escapa de la realidad, ¿no? Que no es común, precisamente. Bueno, esto a manera de introducción. Los objetivos de esta clase fundamentalmente es definir qué es el cuento fantástico, cómo se concibe ese cuento fantástico a partir de la obra Ficciones de Jorge Luis Borges, ¿no? Así como también ver la importancia que tuvo Jorge Luis Borges, ¿no? En el desarrollo también pues de su obra literaria. Bueno, indudablemente que es importante, ¿no? Referir precisamente pues a Jorge Luis Borges en el ámbito de la literatura latinoamericana. También hay que tomar en cuenta la temática y las características de la obra más representativa de Borges, en este caso los cuentos que se encuentran pues dentro de ficciones. Muy bien. Continuamos. Jorge Luis Borges, bueno, vivió 87 años
Es un escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española. Hay que recordar que el año de 1980, Jorge Luis Borges es galardonado con el Premio Cervantes, el máximo galardón que se le otorga precisamente pues a los escritores, eh, a los escritores de habla hispana. Correcto. Bueno, es uno de los máximos exponentes de la literatura argentina y para muchos merecedor también del Premio Nobel de Literatura. Bueno, debido pues de repente a su posición escéptica en el ámbito político, no recibió tal galardón, pero que se lo merecía, ¿no? En uno de los grandes exponentes de la literatura en lengua española del siglo XX. Desarrolló distintos géneros, ¿no? A través también de la poesía asociada pues al ultraísmo. Ahora, fundamentalmente Borges escribe cuentos, ensayos y poesía, no escribe novelas. Muy bien. En las ficciones de Borges está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Indudablemente que las historias de Borges tienen que ver con una propuesta idealista, metafísica, donde prima el individualismo, prima las situaciones que convergen en el ser humano y sus distintas manifestaciones. Correcto, ¿no? Por eso está casi ausente la condición humana de carne y hueso, y prima pues un mundo más metafísico, más idealista, más escéptico. El mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de libros, y a ese mundo libresco intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y especulares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de sugerencia. Los seres humanos, todos los que de una manera u otra nos orientamos al ámbito académico, consideramos un universo los libros que están a nuestro alrededor. Nos identificamos con ellos, con autores, con la forma de escribir de repente de algunos autores conocidos, y hacemos de nuestra biblioteca un universo a través del cual podemos nosotros vincularnos con nuestros sentimientos, pareceres y con la vida misma. En ese sentido, a partir de ese conjunto de libros que nos acompañan, vamos creando, si somos escritores, poetas, cuentistas y más, historias diversas. En ese contexto, el mundo narrativo proviene de la biblioteca de Borges. Hay escritores que tienen como mundo narrativo a veces las experiencias vivenciales, ¿no? O sea, lo que te pasó en la vida y a partir de ahí vas construyendo obras. Por ejemplo, Vargas Llosa, para poder escribir sus obras literarias, toma como referencia fundamentalmente sus vivencias. Y en ese afán de tomar como referencia sus vivencias, Vargas Llosa, pues, por ejemplo, en La ciudad y los perros, recuerda un poco su adolescencia y juventud cuando éste estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado. O también cuando estudió en San Marcos y allí, como referencia, toma pues la obra Conversación en la Catedral. Entonces, muchos autores se circundan de situaciones que motiven su escritura. Pueden ser estas aspectos netamente vivenciales, como hemos dicho, ¿no? O sea, en el día a día, muy bien. Pueden ser estos aspectos más que vivenciales, también situaciones cotidianas, situaciones de repente de historias que nos van contando nuestra familia, ¿no? A veces la familia nos cuenta historias, ¿sabes? Tu abuelito Marcos era así, trabajaba en tal lugar, tuvo estas vivencias y más. Y entonces nosotros vamos tomando en cuenta esas referencias, ¿correcto? Cuando tratamos, pues, de, eh, cuando tratamos de repente de entender un poco eh, la naturaleza para poder construir obras, ¿no? O sea, la experiencia familiar, la experiencia vivencial, nos va tomando, vamos tomando en cuenta para ir desarrollando por ahí algunos textos escritos. Es por eso que muchas veces
la vida del escritor en sí es el motivo suficiente para que éste pueda ir escribiendo historias. En el caso de Borges, ese universo que le permite construir sus cuentos, una serie de relatos y hasta poemas, están inmersos en su biblioteca personal, a partir de sus lecturas, a partir de esa búsqueda constante de nuevas historias en el mundo libresco, es lo que va generando, cierta forma, pues, una construcción literaria en el caso de Borges. En otras palabras, el universo de Borges era su biblioteca, ¿no? Y el soporte de Borges eran las lecturas que éste realizaba de manera permanente. Muy bien. Indudablemente que Borges también recurre a inversiones y tergiversaciones, ¿no? Inversiones, cambiar situaciones que eran de repente lógicas por un lado, y a veces también tergiversarlas, porque llevó la ficción al rango de la fantasía filosófica, es decir, a partir precisamente de la creación de mundos imaginarios, metafísicos y teológicos, Borges va creando pues situaciones, historias que van poco a poco llamando la atención y van creando un universo, ¿no? El universo de Borges, provisto de repente pues de algunos símbolos, de algunas situaciones inverosímiles, de la creación de mundos imaginarios, de situaciones a veces un poco ilógicas, donde prima lo escéptico, correcto, y la construcción de un mundo ficcional creado exclusivamente pues, con la intención de que Borges nos permita conocer una realidad inimaginable, ¿no? Muy bien. En ese contexto, indudablemente, lo fantástico de sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental. Las alegorías son símbolos mentales. Y estos símbolos mentales van teniendo como referencia, de repente, los espejos. Un espejo frente al otro es una reproducción infinita de imágenes, correcto. O también estas ficciones se van vinculando al margen de las alegorías mentales y símbolos que están constantemente, ¿no? Con una imaginación razonada, muy cercana a lo metafísico. En ese sentido, también el filósofo Berkeley va a influir decididamente pues, en Jorge Luis Borges, ¿no? Una influencia que tiene que ver precisamente pues, con el desarrollo del pensamiento, de la conciencia y del mundo pues, idealizado, ¿no? Fundamentalmente. Solo su ideario político pudo impedir que le fuera concedido el Nobel de Literatura. Borges se consideraba pues un escritor individualista, 100%, no creía en el Estado, o sea, en el aparato que ejercía un mecanismo de mando pues en los países, y menos creía en los políticos, ¿no? A quienes consideraba pues seres que de una manera u otra veían en el desarrollo de esta actividad un aprovechamiento personal. Se consideraba, pues, en ese sentido, escéptico, con una postura anticomunista, antinacionalista y antifascista también, ¿no? O sea, anticomunista, alguien diría, pues, si es anticomunista, como hoy en día se estila mucho, referenciando, pues, a posiciones políticas, ¿no? De repente contrarias a lo que uno podía pensar, diciendo, no, yo soy anticomunista, entonces, ¿por qué soy anticomunista? Porque soy derechista, ¿no? Porque concibo de repente la política de mercado como una política viable, ¿no? Y en ese contexto soy una persona, pues, necesariamente anticomunista, ¿no? Derechista, podríamos decir. Pero en el caso de Borges, no es que sea anticomunista y derechista por excelencia, ¿no? Sino simplemente estaba en contra de posturas políticas. Correcto, ¿no? Algunos eran nacionalistas exacerbados y Borges se consideraba, pues, que no se encontraba en ese ámbito de estar postulando, pues, a un nacionalismo acerbo. Y también muestra una postura
contra el totalitarismo y el fascismo también. Desde el pensamiento político de Borges, consideraba que el peronismo era una irrealidad. Correcto, ¿no? Que no era algo que podía darse, que era algo que no real. El peronismo simplemente consideraba era una invención. Y hay que recordar que el peronismo, como doctrina política en Argentina, tenía tres principios, ¿no? Primero, la negación de la lucha de clases como una referencia importante. También la independencia no era propia pues, para los países, decían, ¿no? Y en ese contexto también consideraba pues la neutralidad internacional, ¿no? O sea, el peronismo. No pensar pues de repente en que yo me voy a identificar políticamente con un determinado país. No, había cierta neutralidad internacional en el pensamiento político de los peronistas, ¿no? Muy bien. Entonces, Borges consideraba precisamente al peronismo como una irrealidad. Bien. Las obras de Jorge Luis Borges. Por ejemplo, en el ámbito poético, escribe Fervor en Buenos Aires en 1923, El Hacedor en 1960, El Otro, el mismo, en 1969, y El Oro de los Tigres en 1972. De repente, la obra más importante en el ámbito poético de Jorge Luis Borges es precisamente Fervor en Buenos Aires. Precisamente, Fervor en Buenos Aires, allí desarrolla un peculiar ultraísmo, Jorge Luis Borges. Y un poemita que dice lo siguiente, ¿no? Más o menos para que se den cuenta. En este poema, Jorge Luis Borges omite todo tipo de signo de puntuación. Las olas de rodillas, los músculos del viento, las torres verticales como goitos, la catedral colgada de un lucero, la catedral que es una inmensa parva con espina de rezos, lejos, lejos, los mastiles silvanaban horizontes y en las playas ingenuas las olas nuevas cantan. La catedral es un avión de piedra. Miren esa figura literaria, ¿no? Esa metáfora. La catedral es un avión de piedra que puja por romper las mil amarcas que lo encarcelan, amarras que lo encarcelan. La catedral sonora como un aplauso, como un beso. La catedral sonora como un aplauso, como un beso. ¿No? Sentimiento, fervor, correcto, ¿no? Son formas de mostrar esta poesía de Jorge Luis Borges, ¿no? La catedral es un avión de piedra. Generalmente el avión vuela, se desplaza por diversos lugares, pero no. La catedral es un avión que ha aterrizado y así, bajo esta forma de repente, aterrizada y todo, ahí se ha quedado. Es un avión de piedra, magnífica metáfora de Jorge Luis Borges. Ahora, se dice que esto de fervor, alegría, inusitada y más, solo es un término, porque en sí no es tanto un poema que resalte pues una alegría o más. Todo lo contrario, es un poema que de una manera u otra, un poemario que de una manera u otra muestra pues un espíritu un poco más reflexivo, correcto, propio del ultraísmo, ¿no? Precisamente, ¿no? Un espíritu un poco más reflexivo, más filosófico, que tiene que ver precisamente con un ismo desarrollado en las primeras décadas del siglo XX en España, ¿no? El ultraísmo surge en España, y este término ismo, que es escuela, y ultra super, es una superescuela, ya que no solo se preocupa por los aspectos de forma, sino también por los aspectos de contenido. Muy bien. Borges, en Fervor en Buenos Aires, hemos dicho que muestra pues una reflexión en torno a la realidad, pero más que fervor, muestra pues una postura un poco escéptica en torno pues a la realidad también. En la narrativa, Borges escribe el conjunto de cuentos Historia Universal de Infamia, compuesto por 7 textos también, de carácter un poco citadino y urbano, Ficciones en 1944, El Aleph en 1949, El Informe de Brody en 1970 y El Libro de Arena en 1975. Muy bien.
Eh, Indudablemente que la cuentística de Borges tiene características que vamos a ir viendo poco a poco, pero prima precisamente en la composición narrativa de Borges una muestra constante por reflejar precisamente pues aspectos que tienen que ver con la cultura universal, una especie de visión amplia de la realidad en todas sus manifestaciones. Correcto. Entonces, lo que decíamos hace un momento, ¿no? El universo de Borges es su biblioteca personal. Y dentro de esa biblioteca personal, libros, autores que de una forma u otra fueron configurando su propuesta narrativa. En el ámbito del ensayo, escribe Inquisiciones, donde fundamentalmente trata de describir algunos referentes literarios, filosóficos, históricos, que aportaron de una manera u otra en la construcción o desarrollo de la civilización. Muy bien, Borges, en este conjunto de textos que forman parte precisamente de Inquisiciones, toma partido pues por una propuesta sumamente consciente, correcto, donde prime pues también lo metafísico, lo irreal, ¿no? Lo que no es realmente pues objetivo, ¿no? Otras historias, otros ensayos, historia de la eternidad, nueva refutación del tiempo y aspectos de la poesía gauchesca, ¿no? Precisamente revalorando a la literatura pues argentina. Características en la obra de Jorge Luis Borges. ¿Qué supone la densidad semántica? La densidad semántica usa un lenguaje estándar, pero de cada palabra es como una pieza imprescindible que no puede faltar. Es decir, un cuento de Borges puede constar de 3 o 4 hojas, suficientes para darnos a entender un universo completo. Cada palabra es fundamental en el caso de Borges. Correcto, ¿no? O sea, no tanto por escribir mucho o por ser ampuloso en los textos voy a lograr muchas cosas, ¿no? A veces basta con un texto pequeño, bien orientado, con palabras precisas, para plantear una propuesta y generar un nivel de entendimiento. En ese contexto, la densidad semántica pues es importante, ¿no? Decir mucho en pocas palabras. Correcto. Muy bien, cada palabra es como una pieza imprescindible que no puede faltar. Lo sintáctico es la construcción. Y la posición sintáctica, su prosa no cae en el retoricismo, es decir, no se trata de elaborar una construcción ampulosa, sino una construcción precisa, puntual, correcto, ¿no? Su prosa no cae en el retoricismo, sino que utiliza los elementos precisos, por ello su preferencia por el cuento. Fíjense, ¿no? Su prosa no cae en cuestiones retóricas, propiamente dicho, sino que va utilizando elementos precisos, así y ello refleja pues su preferencia por el cuento. No escribir mucho, no realizar construcciones engorrosas, sino priorizar lo más importante con construcciones precisas, ¿no? Entonces en la construcción también está presente ello. Un hombre que ha tenido a su biblioteca por su personal como un referente para que pueda construir, redactar, elaborar sus textos, indudablemente va a vivir preso de estos libros y sus distintos universos van a también orientar la construcción de su propuesta literaria. En ese contexto, su producción presenta un amplio conocimiento de libros y de diversas lenguas. Hay que recordar que Borges, de muy niño, ya hablaba 3 lenguas importantes, ¿no? El inglés, el castellano y el francés. Bueno, Borges, de niño también, vivió pues en Buenos Aires, Madrid, Barcelona y más. Tuvo una vida también muy amplia pues en el continente europeo. Un estilo peculiar de Borges es el uso de símbolos, donde sintetiza un significado filosófico, literario y social. Quería retroceder un poquito aquí para ver esto, ¿no? Esto es la posición sintáctica también. Eh, si uno lee a Juan Rulfo, es un escritor que escribió muy poco. Ella no llama conjunto de cuentos y Pedro Páramo, una pequeña novela. Lo que me da a entender que en esta nueva narrativa latinoamericana
Había una propuesta también por la concisión, por decir mucho en pocas palabras. Y allí está, pues, Rulfo y también Jorge Luis Borges, ¿no? Simplemente para reiterar ese aspecto. Un estilo peculiar de Borges es el uso de símbolos donde sintetiza un significado filosófico, literario y social. Un espejo frente al otro convoca al infinito. La idea del doble, del otro yo, que en el mundo, mal que bien, hay personas con iguales características a uno, ¿correcto? No solo con iguales características a uno, sino también de repente con similares objetivos y más. El espejo refleja pues lo infinito, la idea del doble, del otro yo, y la eterna búsqueda también de algo, ¿no? O sea, muchas veces nosotros hemos querido ver de repente, ¿y por qué no puede ser como mi padre? ¿Por qué no puede ser como mi abuelo? Caramba, qué tiempos aquellos, ¿no? Y de repente ante la inconformidad del ser, buscamos a otro ser que se parezca al que nosotros más queremos, ¿no? El otro yo. La biblioteca, ¿no? Representa el conocimiento universal y también algo vasto, algo amplio para el desarrollo o la creación de obras literarias. La biblioteca no solo representa el conocimiento universal, sino también el espacio a través del cual uno se encuentra con la historia de la civilización, correcto, muy bien, y también con múltiples historias que porta cada uno de los libros. En ese sentido, representa el conocimiento universal y va a ser un símbolo muy importante utilizado por Jorge Luis Borges. El laberinto nos muestra un mundo con una realidad sumamente absurda, un caos en toda su dimensión. Caos que está pues prácticamente determinado por situaciones inverosímiles, el asunto de la personalidad y otras referencias importantes más. El tigre simboliza el tiempo, ¿correcto o no? Simboliza precisamente pues los pasos del ser humano sobre vivencias pues del pasado también, ¿no? O también nos representa la vida también en toda su dimensión y sus múltiples cambios que se van dando en cada momento. El cuchillo y el puñal representan símbolos de violencia, utilizados en el pasado también para enfrentamiento de tendencia bélica a nivel de los gauchos. Hay que recordar que Borges sí muestra una preocupación por revalorar un poco pues, la cultura de los gauchos, ¿no? La cultura de los gauchos. Temas constantes en Borges, aborda temas filosóficos. Entre esos temas destaca el infinito, el tiempo. El infinito es no podemos determinar una temporalidad real, esta se da de diversas maneras y en diversas circunstancias. El tiempo también, ¿no? Hay momentos en los cuales no podemos determinar en qué momento nos encontramos, ¿no? Si es lunes, si es martes, si es octubre, si es noviembre, si estamos en el 2011, 2021, 2041, no sé. El valor que es fundamental en el caso de Borges y también la suerte, ¿no? El azar como situaciones pues importantes. Estos temas tienen que ver con lo filosófico, pero también hay temas de carácter visual, ¿no? La mnemotecnia, el utilizar recursos para recordar algunas teorías, lo psicológico también para poder entender de repente la naturaleza de un personaje. Hay que tomar en cuenta ciertas vivencias de nuestra vida misma, ¿no? Para poder entenderlo. Y también ahí está lo lírico, los sueños, como un referente importante también, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo voy a crear obras a partir de una biblioteca personal, pero necesito proveerme, pues, de sueños, situaciones, vivencias que me permitan crear también de manera apropiada. Lo religioso, que a veces se orienta a la existencia de un solo Dios y otras veces no. La existencia misma, ¿no? Cómo uno hace para sobrevivir en un país, en una sociedad a veces un poco injusta e intolerante, pero también la metafísica, ¿no? Que es el idealismo al 100%, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Otra referencia también tiene que ver con el caos, del caos al orden, del orden al caos. La vida se puede presentar de manera pues regular, se puede presentar de manera
llamémoslo pues ordenada, pero en algún momento ese orden se transforma en un desorden, en un caos, ¿correcto, no? ¿Y cómo salimos de ese desorden, de ese caos? Eh, las obras de Borges, en cierta forma, tienen por objetivo plantearnos una especie de contradicción o caos, y también a partir de ese planteamiento hay una búsqueda que va más allá de ese desorden, de esa contradicción y más, y busca pues una especie de orden, de establecer una postura un poco más objetiva, más acorde a las situaciones, ¿no? Pero siempre pues el caos va a ser una constante por la forma como pensamos a veces, por la forma como se va dando la vida y por las situaciones a veces un poco imprevistas que determinan también pues ciertas acciones. Muy bien, continuamos. Revelación de un destino en ese momento en que el hombre intuye su propia vida o sabe para quién es, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo, no? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué he hecho para llegar hasta ahí? O también puede ser la identificación de uno mismo, ¿no? A veces uno se hay un poco perdido ante situaciones un poco inverosímiles, pero por ahí, indudablemente, pues se llega a lo que es eh, el momento, ¿no? De saber la verdad, ¿no? ¿Correcto? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué papel debo asumir? ¿Hacia dónde se dirige mi preocupación esencial? ¿Qué es lo que de repente voy a tratar de hacer ahora que la vida se presenta pues con ciertas características que no son tan comunes a uno, ¿no? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? Situaciones un poco que tienen que ver con un destino, que no siempre muestra pues una orientación certera, ¿no? Correcto. Es que la vida es así, ¿no? La vida es difícil, no es sencilla. A veces en esa búsqueda también de la realidad se presenta cierto carácter ilusorio de esta realidad. No es que la realidad sea lo que uno quiere o lo que uno ha pensado, o de repente también en esa búsqueda de una nueva realidad donde haya cierta justicia, cierta conciencia, cierta razón por hacer las cosas, se crea una aparente realidad que al final de cuentas no lo es. También hay una idea panteísta en que todo el hombre, hay dos hombres, ¿no? ¿Estamos o no? Pan significa todo, teísta Dios, todo en torno a Dios. De que en todo hombre hay dos hombres, ¿no? Postulación del otro. Una especie de desdoblamiento de identidad del doble, ¿no? Correcto. Eh, yo me llamo José Aguirre y así como yo, en algún lugar del mundo hay otro que también tiene las mismas características que yo, que de repente también tiene las mismas aspiraciones que yo, y así como tú, de repente joven, estudiante, tienes deseos de ingresar a San Marcos, de repente a la carrera de Derecho, vamos a suponer, pero así como tú, hay otros que también quieren entrar a la carrera de Derecho y estudian igual que tú, se preocupan igual que tú, es tu competencia en el examen de admisión, ¿correcto? De repente también tienen las mismas aspiraciones y todo esto, ¿no? Entonces, hay una especie de, en el que todo hombre hay dos hombres, ¿no? ¿Correcto? Uno postula al otro, hay una un desdoblamiento, una doble identidad y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. El mundo como escritura o sueño de alguien. También, ¿no? Otro tema, eh, como si estuviéramos contando lo que otro lo ha soñado, ¿no? Y estamos en búsqueda también de ello, ¿no? Por ahí en algunos textos, pues, y así apareció la escritura, ¿no? Y a partir de esta aparición surgen, pues, textos con cierta expresión que tiene que ver con la realidad. El mundo como una compleja red de causas y efectos, ley de causalidad, fatalidad, lo heroico
y la muerte, ¿no? Muy bien, entonces, hemos dicho, ¿no? La vida a veces se presenta con situaciones un poco inverosímiles que llaman pues constantemente la atención. También está presente ahí la violencia, el coraje, la fortaleza para asumir las cosas, pero también para luchar, ¿no? Ante situaciones pues un poco adversas. Si bien en los cuentos de Borges no vamos a encontrar constantes conflictos, enfrentamientos bélicos y más, pero sí vamos a ver situaciones donde el accionar del ser humano a veces se torna violento ante situaciones adversas y a veces también hay una respuesta ante esta situación, una respuesta que tiene que ver con el coraje. Anverso y reverso de una misma realidad, o sea, no se trata de ver solo la realidad superficial, sino también a partir de esa realidad superficial, qué otro tipo de realidades encontramos, de repente opuestas a la que ya estamos viendo, como también esta oposición del recuerdo y olvido, ¿no? ¿Correcto? Se toma presente algo, alguien, pasa un tiempo y ese algo o alguien pasa pues a un segundo plano. Bien, son aspectos generales sobre estos temas propuestos por Borges. Características de los cuentos de Borges. Bueno, Borges es el máximo exponente del cuento fantástico. Bueno, en Latinoamérica hay varios escritores que desarrollan el cuento fantástico. Ya lo dije, ¿no? El caso de Rulfo, pero también Borges con mayor detenimiento. Y esa postura idealista que tiene de hacer crear mundos metafísicos también un poco pues inverosímiles, ¿no? Su obra se construye a partir de libros. Decíamos que su biblioteca personal era el mundo que le rodeaba a Borges y a partir de esas lecturas y más va a empezar pues a crear obras. Dice bien claro, ¿no? Su obra se construye a partir de libros, en base a lecturas tanto literarias como filosóficas, sobre todo filósofos idealistas como Birkele. Correcto, muy bien. Ahí también decíamos lo siguiente, ¿no? Las obras de Borges están orientadas a partir de lecturas, de situaciones que otros lo contaron o que lo leyó, pero no en base a experiencias personales, correcto, ¿no? Sino en base pues a las lecturas y textos que lo han rodeado desde su infancia. Hay en su narrativa una preferencia por los ambientes y los referentes cosmopolitas. Preferencia por los ambientes y referentes cosmopolitas, ¿no? O sea, lo nacional es lo que está cerca de uno, ¿no? De repente revalorar los ancestros y más. Pero cuando me hablan de referentes cosmopolitas, entendemos que Borges tuvo una visión universal sobre la vivencia del hombre, ¿no? Nació en Argentina, vivió en Europa, y en ese contexto hay un gusto constante por lo europeo también, correcto. Borges se siente un ciudadano del mundo. Estamos, muy bien. Preferencia por lo fantástico o más exactamente por la irrealidad, porque es en ella donde uno va a encontrar nuevas formas de pensar, porque la realidad a veces se muestra amarga, se muestra pues un poco más escéptico, más idealista, más subjetivo, el caso de Borges. Alejamiento del realismo, en especial del realismo psicológico. Y en este caso, cuando hablamos de realismo psicológico, recordemos la obra de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, ¿correcto? ¿No? Hay un alejamiento de ese realismo que busque de repente describir las emociones y tristezas, ¿correcto? ¿No? Del ser querido. Está claro. En ese contexto, uno puede expresar sus sentimientos, sus emociones, y el autor trata de entender ese entendimiento y más. Pero aquí se muestra un alejamiento a ese realismo, ¿no? Psicológico. Y más bien lo que trata de ver es si él siente triste o tristeza, ¿por qué lo siente? ¿No? A ver, tratemos de escudriñar, de buscar cuál es la causa de todo ello. Entonces, es un poco más inmediato lo que se presenta como características de la cuantística de Borges, más que adentrarse a interpretaciones posibles sobre algún tipo de designación o más. O sea, se van creando situaciones, ¿no? Que tienen que ver
necesariamente con aspectos que concibe uno, no más que el aspecto realismo psicológico, sociológico, no sé. Lo que se busca es alejarse de ello y mostrar más bien al hombre consciente con sus aspiraciones, sus limitaciones, sus frustraciones, pero también con su deseo de superación. Correcto. Y como este hombre, en una sociedad tan confusa y más, trata de crear nuevos escenarios. Correcto. Pero que se alejen de ese realismo psicológico o realismo simple y llanamente dicho. Los personajes de sus obras no son seres pasivos, sino que estos van definiéndose a partir de la historia que se va creando. Los personajes se definen por sus acciones. También hay una importancia de la trama, porque los acontecimientos se dan uno tras otro, no de manera tan alejada. Lo que busca es Borges, si nos va a relatar un cuento, esta tiene que darse a través de las acciones en forma inmediata. Muy bien. Generalmente sus cuentos encierran un enigma que debe ser resuelto. Una característica dentro de la literatura latinoamericana es la participación activa del lector. Cómo el lector no solo lee un texto, sino a partir de esta lectura, correcto, muy bien, a partir de esta lectura van surgiendo nuevas formas para entender la realidad. ¿Está claro? En ese contexto vamos tomando en cuenta pues esos aspectos, ¿no? O sea, de cómo se va dando la lectura. Es un enigma, ¿no? Sus cuentos encierran un enigma, una especie eh, de algo que llama la atención, pero que no sabemos realmente qué es, ¿correcto? ¿No? Pero se presenta como un reto, ¿no? No sé cómo es, pero tengo que resolverlo. Puede ser policial, ¿no? Al estilo Poe de repente, pero en el fondo hay un enigma filosófico, ¿no? Hay una búsqueda por expresar lo que realmente uno siente o entender también los sentimientos del ser querido. Correcto. Entonces, hay un enigma filosófico. Las investigaciones corren a cargo de un personaje del narrador o del propio lector. Bueno, mientras más cercano esté, es mejor, para que haya un mejor entendimiento ante cualquier tipo de inconveniente. Muy bien. Ahí está entonces, ¿no? Los personajes se definen por sus acciones, es lo que determina ello. Importancia de la trama, la asociación de acontecimientos, cómo se van dando. Y finalmente, pues, nos dicen que generalmente sus cuentos se cierran un enigma que debe ser resuelto, ¿no? Una especie de problema que debe ser resuelto. No con un enigma policial, pero en el fondo un enigma filosófico, ¿no? Una resolución a un problema que tiene que ver con nuestra forma de proceder, de pensar y de orientarnos en la vida misma, ¿no? Volvernos un poco escépticos, incrédulos ante determinadas situaciones. La investigación corre a cargo de algún personaje del narrador o del propio lector. O sea, Borges en qué sentido juega mucho, ¿no? Si quiere enfocarse a conocer una determinada realidad, toma por ahí algún personaje de esta institución, entidad o club para poder identificarse, ¿no? Muy bien. O del propio lector. Alguien va investigando precisamente a partir de las lecturas de los cuentos de Borges. Ficciones. Bueno, es el texto más importante de Borges, es un libro de relatos breves que abren un mundo de reflexiones sobre las convenciones de la lectura. Fíjate, relatos breves que permiten reflexionar en torno a la realidad y cómo podemos entender a partir de esa reflexión de la realidad. Entre los cuentos que reúnen hoy algunos de corte policial, otros sobre libros imaginarios y muchos pertenecen al género fantástico. Muy bien, aquí veamos lo siguiente.
el jardín de los senderos que se bifurcan, que está dividido en dos partes, y artificios también, considerados piezas fundamentales del universo borgiano. Pensé en un laberinto, en un sinuoso laberinto, crecienta, que abarcará el pasado y porvenir y que implicará de algún modo los astros. Fíjense, pensé en un laberinto, en un sinuoso laberinto creciente que abarcará el pasado y el porvenir y que implicará de algún modo los astros. Muy bien. La vida nos presenta situaciones no solo difíciles de entender, ¿no?, sino también, muy bien, hay una especie de, bueno, sí, está de más decir que hay una especie de situaciones, ¿no?, que de una manera u otra nos van a permitir entender una determinada realidad. ¿Está claro? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, pensar en ese laberinto, en ese abanico de acciones, y a partir de esa construcción, de ese abanico, voy buscando ciertas explicaciones a la vida. O sea, no se trata de mantenerse cerrado tampoco, sino de poder abrir formas de entendimiento en torno a lo que puede ser un laberinto, ¿no? Cómo se presenta en el personaje. Entonces, ya hemos dicho, es un libro de relatos que abren un punto de reflexiones sobre las convenciones de lectura y el modo de entender la realidad, cómo la entendemos y hacia dónde vamos. Entre los cuentos que se reúnen hay corte policial sobre libros imaginarios y muchos pertenecen al género fantástico. Imagínate, libros imaginarios. ¿Correcto, no? Muy bien. O sea, una cosa es escribir pensando en personajes reales, objetivos, ¿correcto? Y otra cosa es simplemente buscar mecanismos, ¿no?, para reunir a manera de antología textos policiales, libros imaginarios y más. De todas maneras, vamos a ver cómo se presenta esto, ¿no? Ya hemos dicho que son consideradas piezas fundamentales del universo borgiano, tanto el jardín de senderos que se bifurcan como artificios. Bien, y reitero, ¿no? Pensé en un laberinto, en un sinuoso laberinto creciente que abarcará el pasado, correcto, y el porvenir que implicará de algún modo los astros. Fíjate, ¿eh? Pensé en un laberinto, en un sinuoso laberinto creciente que abarcará el pasado y el porvenir y que implicará de algún modo los astros, ¿no? Esto de los astros parte de lo que es el conocimiento de la cultura antigua también, ¿no? Muchas veces los astros nos permitían distinguir qué es lo que va a pasar más adelante con uno. ¿Está claro? Eh, ¿Se acuerdan ustedes de La vida de sueño? Obra de Pedro Calderón de la Barca. Claro, en la obra La vida de sueño, ¿no?, el protagonista, en este caso Segismundo, es encerrado en una torre, correcto, porque la madre, los padres de este tuvieron pues un sueño, ¿no?, y vieron que su hijo iba a ser una especie de tirano. En ese sentido, es importante, ¿no?, ver también la situación de los astros, cómo de manera tradicional influye en las obras de Borges. Bueno, la obra Ficciones pertenece al género narrativo, especie de cuento, hay una serie de cuentos que se van planteando ahí. Los temas recurrentes tienen que ver con el tiempo, la eternidad, el caos y el orden, ¿no?, que también llama la atención y que permite reflexionar en torno a cómo nos estamos organizando, ¿correcto? El azar, la suerte, que también está presente, la muerte, valor o cobardía ante ella, y la realidad o la apariencia o la identidad o el doble. Fíjate, ¿no?, estos temas, ¿no? La eternidad, el tiempo, el caos y el orden, el azar o la suerte, la muerte, que pues se expresa a través del valor o la cobardía ante ella, y la realidad o la apariencia o la identidad. Variedad de estilos, de temática fantástica, filosófica y
policial. La estructura de ficciones se da de la siguiente manera. Primero, el jardín de los senderos que se bifurcan, correcto, compuesto por 8 libros, Tlön, Ugbar, Orbis Tertius, El acercamiento de Almortacín, Pierre Bernard, autor del Quijote, Las ruinas circulares, correcto, y La lotería en Babilonia. Examen de la obra de Herbert Quinn, la Biblioteca de Babel, y El jardín de los senderos que se bifurcan. Muy bien. 8 libros, ¿no? 8 libros. A ver, también en Artificio tenemos 9 libros, ¿no? Funes el Memorioso, La forma de la espada, Tema del traidor y el héroe, La muerte y la brújula, El milagro secreto, Las 3 versiones de Judas, El fin, La sexta del Fénix y El sur. 9 cuentos, ¿no? Muy bien, que forman parte, pues, de Artificios. Total, son 17 cuentos. Abundantes referencias bibliográficas reales y apócrifas. Producto de las lecturas que tiene Borges, a veces toma en cuenta algunas citas de libros muy importantes, ¿no? Y los añade en sus textos, que pueden ser cuentos o ensayos. Eso es por un lado, dado que también habíamos dicho que su biblioteca personal hace que tenga, pues, un mundo vasto por descubrir. Pero también hay referencias apócrifas, y ahí viene lo que es un poco la burla del escritor hacia los lectores, ¿no? Por ejemplo, por ahí presenta algunas citas de supuestos textos o revistas, y cuando uno los revisa no encuentra nada. Entonces, simple y llanamente, como para mostrar algo de erudición adicional, caso de Borges, ¿no? Entonces, juega con el lector creando citas apócrifas, autores que ni existen, y prácticamente ahí se trata después de burlarse del público lector. Hemos dicho que hay una postura metafísica e individualista por parte del autor. En ese sentido, hay un predominio de una postura idealista, ¿correcto, no? Muy bien, que tiene que ver con las creencias y más. Los símbolos recurrentes es el espejo, que tiene que ver con un espejo frente al otro, símbolo, pues, del infinito. La biblioteca, que supone que allí se encuentra la esencia, correcto, muy bien para la construcción de los libros, ¿no? De las obras y más. El laberinto, el conflicto, el caos, que es una constante, el cuchillo que representa, pues, también la muerte, y el tigre, la naturaleza en toda su dimensión. Bien. Tlön es el país que se quiere construir, al igual que Ugbar y Orbis Tertius. Borges, el narrador protagonista, y Adolfo Bioy Casares. Hay que recordar que es muy amigo Borges de Adolfo Bioy Casares, y que este escribe un librito que es muy conocido, ¿no? La invención de Morel. Bueno, ya hablamos y hemos dicho algo referencial a otro argentino, Adolfo Bioy Casares. Borges, el narrador protagonista, y Adolfo Bioy Casares se encuentran en una enciclopedia. Se hace referencia a Ubar y a 2 regiones imaginarias, Bleknas y Tlön. El Tlön se profesa filosofía idealistas. El mundo es percibido en la sucesión temporal y no espacial. Correcto. O sea, más que ver dónde estás, ves el tiempo en el cual estás desarrollando tus actividades. Idealismo que atraviesa todas las manifestaciones humanas, así como la estructura del lenguaje, parecería en Tlön invalidar toda ciencia. O sea, el idealismo y podría, pues, generar este problema. Paradójicamente, correcto, existen muchas ciencias producidas, pero no buscan ni la verdad ni la verosimilitud. Les interesa el asombro. Hay también una entrada de la enciclopedia dedicada a los Ronnies, que son objetos que surgen como una duplicación de objetos perdidos. Al final del relato, el narrador comprueba la hipótesis de que Tlön es la invención de una sociedad secreta. Y cuando hablo de una sociedad secreta,
quiere decir que las autoridades también muestran ese nivel de actitud. Comenzó a trabajar en una nueva enciclopedia que migra todos en estos saberes a la lengua propia del Tlön. A esta nueva creación le llamaron Orbis Tertius. Borges comienza a notar la aparición de ciertos objetos en el mundo cotidiano que permiten a este universo imaginado, primero pues en una brújula. O sea, se preocupa, ¿no?, precisamente por que se haga, porque se note la aparición de ciertos objetos en el mundo cotidiano que remiten a situaciones, pues universos imaginados. Objetos que no son frecuentes para uno, pero que en otros casos sí. Primero una brújula entre las pertenencias de una princesa francesa y luego una pulpería en Brasil. Un cono metálico del tamaño de un dado cuyo peso parece no pertenecer a este mundo. El relato cierra con la conjetura de que la invención de Tlön y de Orbis Tertius poco a poco van a introducirse en el mundo y colmándolo hasta cambiar por completo. En 100 años el mundo será Tlön. Bueno, es lo que algunos vaticinan. Debido a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia, el descubrimiento de Uva, el espejo inquietante al fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía, la enciclopedia falazmente se llama el Anglo American Enciclopedia, ¿no? Bueno, 1917 dice, ¿no? ¿Cómo se puede presentar esto? Debo la conjunción de un espejo, que es un símbolo, y de una enciclopedia, que representa el saber. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo American Encyclopedia. Y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la enciclopedia británica de 1902. El hecho se produjo hace unos 5 años. Bioy Cáceres había cenado conmigo esta noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela que en primera persona, cuyo narrador o emitiera o desfigurara los hechos e incurrieran en diversas contradicciones que permitieron unos pocos lectores o muy pocos lectores la adivinación de una realidad atroz o banal. Muy bien, están los símbolos, están los textos apócrifos que no existieron, muy bien, y más. Bien, ahí está las referencias bibliográficas. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, buscan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Bueno, a veces se presenta esto, ¿no? O sea, en Tlön no se busca la verdad, ni siquiera lo verosímil, sino lo que se busca es el asombro, ¿no? Juzgan que lo metafísico es una rama de la literatura fantástica, ¿no? Ya se van pues por situaciones tiradas de los pelos. Lo fantástico del mundo de Tlön está enlazado en el pensamiento metafísico, en el desarrollo de la conciencia, en la abstracción, en los buenos deseos y más. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera a la verosimilitud, buscan el asombro, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Imagínate, ¿no? Muy bien, buscan el asombro. Creo que con eso ya lo dicen todo, ¿no? Bien. En las ruinas circulares, ¿no? Un hombre llega en una canoa de bambú a un lugar con un propósito claro, sobrenatural, pero no imposible. Soñar un hombre hasta hacerlo realidad. Comienza en tu intento por soñar un corazón en 14 noches. Luego lo continúa en cada órgano y en poco menos de un año sueña hasta el esqueleto y los párpados. Durante el sueño aparece un dios, al que los humanos llaman fuego. Otra vez los despiertan unos remeros en la noche y los oye hablar de un hombre mágico en un templo del norte al que el fuego no puede tocar. Cuando las ruinas santuarios del dios del fuego son destruidas nuevamente por el incendio, el mago camina hacia las llamas
pero las atraviesa sin quemarse. Descubre entonces con alivio, con humillación y finalmente con terror que él también es una apariencia, que otro lo está soñando. Ahí el aspecto temporal pasa a un segundo plano. Correcto, ¿no? Y vemos en este cuentito, fundamentalmente, pues, cómo va dando vueltas todo, ¿no? Correcto. Cuando las ruinas del santuario del dios del fuego son destruidas nuevamente por incendio, el mago camina hacia las llamas, pero las atraviesa sin quemarse. Descubre entonces con alivio, con humillación y finalmente con terror que él también es una apariencia, que otro lo está soñando. Bien, ahí está, las famosas ruinas circulares. Se dice que llegó pues al mar de Ojiya, muy bien, correcto, ahí está, ¿no? Que llega precisamente ahí a un espacio un poco, llamémoslo pues, soñado, ¿no? Y después de haber llegado aquí, trata de, primero descubre que hay vida alrededor de él, llega a una especie de espacio circular donde él se muestra pues a manera de conferencista, va por aquí generando una especie pues de eh, pues, de exposición de hechos y más, correcto, y tiene poca atención. Escoge a uno de los jóvenes más vivaces porque lo consideraba una persona pues que preguntaba y más, pero después también viene su tristeza, ¿no? Porque se da cuenta que este hombre que él había escogido simplemente buscaba nutrirse, ¿no? Nada más. Así que finalmente él, como lo dice el texto, busca crear otro hombre con similares características a él. El tiempo, el espacio son irresolutos, pero le permiten crear cierto escenario para poder, pues, en cierta forma, ejercer, ¿no? Un manejo y más. Lo cierto es que logra, en un tiempo inaudito, crear otro hombre con similares características. Lo manda a hacer un recado y lo hace rápidamente. Y finalmente le dice que se dirija hacia otro lugar concéntrico con similares características a las que tenía él. Ahora alguien había llegado y él le había dicho, por favor, despierte, despierte, ¿no? Algo está pasando, hay fuego ahí, ¿no? En el norte. Y el mago va raudamente, correcto, y ve con tristeza cómo el hombre que había sido creado no era pues dañado por el fuego, que todo estaba aparentemente bien. Entonces él se acerca para ver a su creación y se da cuenta que el fuerte sol tampoco le quema, ¿no? Correcto. Entonces el caballero decide pues dejarlo todo. Correcto. Y también se da cuenta de algo, que así como él creó a un ser imaginario, correcto, muy bien, correcto, creó a un ser imaginario, alguien también lo ha creado a él. ¿Por qué? Porque los jirones de fuego no le hacen nada. Entonces, él no solo creó un ser imaginario, sino al que le creó un ser imaginario, también lo están creando. ¿Correcto? ¿No? ¿Te has dado cuenta? Entonces ahí está. O sea, con mucha tristeza, el personaje principal descubre que alguien, que así como ellos han estado creando nuevos seres, alguien a él también lo está creando, ¿no? Que él también es producto de una creación de sueños. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces ahí la apariencia, cómo se presenta, ¿no? El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, ahí está, las ruinas circulares. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerle a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero en su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Para él lo más importante era el fin. El propósito que lo guiaba era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa
e imponerlo en la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre a cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado responder. Muy bien, ahí está. Ahí está, un dato misterioso. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Lo metafísico en las ruinas seculares. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego en un alba sin pájaros. El mago vio cernirse contra los muros. El incendio concéntrico por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra jirones de fuego, estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Muy bien, ¿está bien? Entonces, ahí está. ¿No? ¿Cómo descubre, no? ¿Cómo descubre tal lo metafísico, no? El incendio concéntrico por un instante pensó en refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego, estos no mordieron su carne, entonces lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin convicción. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando, ¿no? Las famosas ruinas circulares. El narrador conocido como Ireneo Funes, hombre singular por su memoria, por primera vez en 1884 o en 1887, el narrador vuelve a veranear en Fray Bentos y se entera de que Funes se ha caído del caballo y ha quedado paralítico. Funes le envió una carta en la que refiere con asombrosa precisión los detalles del encuentro en 1884 y le pide prestado algún libro en latín y un diccionario para poder aprender. Al tiempo, el narrador recibe un telegrama de Buenos Aires solicitando su propio regreso ya que su padre no se encontraba nada bien. Va a la casa de Funes y la madre lo recibe y le indica que el joven tullido está en una pieza al fondo del patio, tendido en su catre o oscuras, mientras el narrador atraviesa el patio, escucha la voz del uruguayo hablando de un perfecto latín. El narrador llega a la conclusión de que Funes no piensa, solo recuerda. Correcto. La charla continúa hasta el amanecer. A la luz del día, el narrador observa el rostro de Funes. Lo percibe milenario, antiguo, cargado con el peso de la historia. El narrador se despide y regresa a Buenos Aires. En 1889 se entera de que Funes ha muerto de una afección pulmonar a los 21 años. Muy bien. Ahí está, pues Funes, que tenía una memoria prodigiosa. Mi recuerdo de Funes es muy perspicuo, correcto, o sea, es muy claro, muy transparente. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi primo Bernard a Edo, de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta, color pizarra, había escondido al cielo. La alentaba el viento del sur, ya se enloquecían los árboles. Muy bien, yo temía el temor de la esperanza, de que nos sorprendiera un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Encontramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe, oí rápido y casi secretos pasos en lo alto, alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda, como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente.
Bien, ahí está. Yo tenía el temor, la esperanza de que nos sorprendiera en un descampado o el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un cajón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y otra vereda, como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro contra el nubarrón, ya sin límites. Bernardo le dijo, muy bien, estamos. Como bueno, mi recuerdo de Funes es muy perspicuo, muy transparente. Lo veo un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi primo Bernardo Baedo a la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. Lo alentaba el viento del sur. Ya se enloquecían los árboles, ya tenían el temor, la esperanza de que nos sorprendieran con un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas distintas del ladrillo. Había oscurecido. Muy bien. Yo temía el temor, la esperanza de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé de frutas. Muy bien. Ahí está. Estas imágenes que nos deja Borges, ¿no? Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Correr con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe, oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda, como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: Faltan 4 minutos para las 8, Juan Bernardo. Juan Francisco. Precisión y densidad semántica. Muy perspicuo, muy claro, muy transparente, correcto. Y no es necesario describir tanto los hechos, sino con una palabra basta, ¿no? Alpargatas, cómo está vestido. Muy bien. Añoranza por lo gaucho. Yo tenía el temor, la esperanza de que nos sorprendiera un descampado, el agua elemental, en un descampado del agua elemental. Muy bien. Yo tenía el temor o la esperanza. Personajes peculiares. Bernardo. ¿Ya? Entonces estamos ahí. Bien. El relato comienza con una llamada que Judson hace al alemán Victor Runeberg, pero que es atendida por Richard Madden. Esto significa una cosa. Madden, irlandés, estaba tras los espías alemanes y había alcanzado ya a Runeberg. El siguiente en la lista era el propio Judson. Judson se dirige a la casa del doctor Stephen Albert, quien comienza a hablar de Sui Pen y su obra, y le revela que cuando Sui Pen, abuelo de Judson, hablaba de escribir una novela y edificar un laberinto, se refería a una misma tarea. Esos escritos publicados son su laberinto, y el enigma que esconden es el enigma del tiempo. La metáfora del jardín de los senderos que se bifurcan es adecuada para el tiempo. Cada sendero es una línea temporal que a su vez se ramifica en infinitos senderos más. Yusung le disparan por la espalda, muy bien. Albert muere en el acto. Un momento después, Yusung es capturado por el irlandés. La noticia del asesinato de Stefan Albert ha salido de todos los periódicos y al leerla los altos mandos alemanes comprendieron
que se trataba de la indicación del hombre de la ciudad que estaba buscando. Así Yusuf muere habiendo cumplido con su objetivo. Correcto. Muy bien, ahí está el jardín de los senderos que se bifurcan. Es como buscar distintos caminos. Algunas partes del texto. Y colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que me había contestado en alemán. Era del capitán Richard Madden. Madden, en el departamento de Víctor Runberg, quería decir el fin de nuestros afanes. Pero eso parecía muy secundario o debería parecérmelo. También de nuestras vidas. Quería decir que Runberg había sido arrestado o asesinado antes que declinara el sol de ese día. Ya correría la misma suerte. Madden era implacable. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca, abominablemente vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deban atacar. Ayer lo bombardearon. Lo leí en el mismo periódico que propusieron en Inglaterra el enigma del que sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido, Jutsu. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar a través del estrépito de la guerra la ciudad que se llama Albert y que no hallé a otro medio que matar a una persona con ese nombre. No sabe, nadie puede decir mi innumerable contrición y cansancio. Claro, en el fondo es filosófico. Se puede inferir, interpretar el estilo policial, pero en el fondo es filosófico, ¿no? No sabe nadie, puede saber mi innumerable contrición y cansancio. Ahí está, ¿no? La eterna duda. Nadie sabe, nadie puede saber mi innumerable contrición y cansancio. La relevancia del azar como un factor central en el mundo. El tiempo como un laberinto de sus múltiples posibilidades. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? El tiempo tiene diversas formas. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan se unen, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo, y en otros yo y no usted, en otros los dos. Es este que un favorable, ¿no? Es este que un favorable azar me depara. Usted ha llegado a mi casa, en otro, usted al atravesar el jardín me he encontrado muerto. Es otro, yo digo estas mismas palabras, pero yo soy un error, un fantasma. Muy bien. Entonces también los tiempos, el azar, muestran pues una vital importancia. En algún existe usted y no yo, y en otros yo y no usted, el azar. En otros los dos. Correcto. Bien, vamos analizando un poco. En el prólogo de Ficciones, Jorge Luis Borges sostiene que es improductivo e inútil escribir extensos textos cuando se puede ser sucinto, o sea, densidad semántica, concisión sintáctica. Esta característica de su estilo se conoce como la concisión sintáctica. Ser sucinto, ¿no? Decir mucho en pocas palabras. Desvarío laborioso y empobrecedor, el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Sartor Restaurants. Así Butter y the Feuerhaven, obras que sostienen la imperfección de ser. Libros también, no menos tautológicos que los otros. Correcto. Muy bien. Cuando se habla de lo tautológico es la réplica o imitación del pensamiento, ¿no? Correcto. Lo decía ahí, ¿no? Desvarío, laborioso y empobrecedor al componer vastos libros. El desplayar a 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos.
Mejor procedimiento es simular que esos libros ya están, ya existen y ofrecen un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Resortus, así Bader en The Fire Haven, obras que tienen la imperfección de ser libros también, no menos tautológicos que repiten de repente, pues, el pensamiento, ¿no? Muy bien, correcto. Más razonable, más inepto, más haragán, he preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Muy bien. Bien, continuamos. Bien, en este fragmento se plantea como tema central la ficción literaria de un planeta donde la realidad existe solo en los confines mentales del raciocinio. En Tlön, un absurdo sería hablar de disciplinas que expliquen o interpreten esa realidad. También se percibe el tema del azar, pues Borges descubre por casualidad un tomo de la Enciclopedia Americana sobre la existencia de dicho mundo. Asimismo se aprecia el juego realidad-ficción, mediante la aparición de Bioy Casares, ya recordemos que él escribe pues la invención de Morel. Correcto. Muy bien, dentro de la ficción de este relato. Debido a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia, el descubrimiento de Upa, el espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, New York, 1917, y es una reimpresión literal, pero también morosa de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omitiera. Muy bien. Fíjense cómo dice, ¿no? Miren, debo a la conjunción de un espejo, a la unión de un espejo y de una enciclopedia, ahí está la biblioteca personal, el descubrimiento de Umar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramón Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, ¿no? New York, 1917. Y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la enciclopedia británica de 1902. Miren las referencias que hace, ¿no? El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores o muy pocos lectores la adivinación de una realidad atroz o banal. Bueno, sabían lo que se esperaba en este Tlön Umar Orbis Tertius, ¿no? Un espacio metafísico donde el tiempo, el azar son una constante. Correcto. Bien, continuamos. Un rasgo notorio como estilo de Borges es el uso formal de las referencias bibliográficas apócrifas. Cuando hablamos de referencias bibliográficas apócrifas, quiere decir que la cita fue creada por el autor, en este caso Borges, eh, correcto, pero estas no tienen de repente pues nombres ni más. Lo dijo tal persona, pero finalmente indagamos y no existe tal persona. Esas se llaman referencias bibliográficas apócrifas en las que se puede notar la inserción de un libro o cita de un autor real o irreal. Correcto. Muy bien. Ahí está. En la página 22 de la historia de la guerra europea de Little Heart, se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicos, apoyados por 1.400 piezas de artillería contra las líneas Serre-Mouton, había sido planteada para el 24 de julio
y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Muy bien, son historias que se van juntando, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahí está. Muy bien, ahí está. Muy bien, ahí está. El tema metafísico, ¿no? Las ruinas del santuario del dios del fuego, que logró sobrevivir, ¿no? Fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago, ¿no? Aquel que había soñado a otro hombre también, en un tiempo ilimitado, vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones del fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, con alivio, con humillación, con error. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Qué bacán, ¿no? ¿Cómo se presenta esto, no? Con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Aquí el tema metafísico se presenta pues de manera recurrente. Dice, aparece el tema metafísico de la realidad como apariencia, ¿no? Estamos sosteniendo que se han dado las condiciones y más. Correcto, las condiciones y más, ¿no? En esto de las ruinas circulares. Correcto. Esto es la realidad como apariencia, ¿no? O sea, crear un hombre a tu origen y semejanza que tenga las mismas particularidades que tú y por diversas circunstancias, ¿no? Correcto. Este hombre ha creado a otro hombre, ¿no? Y ahora le han dicho, hay incendio, hay incendio. Va al incendio y descubre que el hombre que él ha creado no es consumido por el fuego y que lo que él ha creado es una ilusión, nada más. Correcto. Eh, se da eso. Pero después cuando él ingresa por los jirones del fuego, también el fuego no le hace nada. Entonces él comprueba que así como él creó en sueños, en situaciones ilimitadas, a un personaje que va a ser, pues en este caso, una especie de criatura de él, él se va a dar cuenta que también, así como, correcto, al hombre que ha creado, el fuego no le hace daño, por eso, simplemente que es una creación fallida, igual a él, el fuego no le hace nada. Y por eso dice, con alivio, con humillación, con error comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Correcto, fíjate cómo son las ruinas circulares. El laberinto es ideal para abordar conceptos de libre albedrío y destino. Estas nociones de caminos alternativos son, con intersecciones y resultados potencialmente inevitables, nos permiten meditar sobre lo que nuestra capacidad de elección logra y si el libre albedrío y el destino son mutuamente excluyentes. Al principio, los sueños eran caóticos. Poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fastigaban las gradas. Las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran de todo precisas. Muy bien, cómo se presenta, ¿no? El forastero soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Desde el principio. Bajo los árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito, no ya de kioscos ochavados y de sendas que se vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en una sinuoso laberinto. Muy bien, ahí está.
Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcará el pasado y el porvenir y que implicará de algún modo los astros. Fíjate cómo se presenta, ¿no? En ese laberinto perdido, dice. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por los arrozales o debajo del agua. Muy bien, lo imaginé infinito, no ya de kioscos ochavados y de sendas que vuelvan, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé que en un laberinto de laberinto, en una situación laberinto creciente que abarcará el pasado y el porvenir y que implicará de algún modo los astros. Muy bien, ahí está. El espejo, ¿no? Otro símbolo también muy importante. Este es un símbolo ideal para tratar el tema de la identidad, porque los espejos producen copias ilusorias de los objetos que reflejan. Un espejo frente a otro espejo es un número ilimitado de reproducciones. Debo a la confusión de un espejo y de la enciclopedia el descubrimiento de Ukbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopedia, New York, 1917, y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la enciclopedia británica de 1902. El hecho se produjo a unos 5 años. Bioy Cáceres, muy amigo de Jorge Luis Borges, había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieron algunos pasos a unos pocos lectores o muy pocos lectores. La adivinación de una realidad, otra atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos en la alta noche ese descubrimiento que es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ubar había declarado que los espejos y las cópulas son abominables porque multiplican el número de los hombres. ¡Hala! ¿Cómo lo compara? ¿No? Los espejos y las cópulas son abominables porque multiplican el número de hombres. Haciendo referencia pues al cuentito de Claude Ubar Tetis. El destino. Miren cómo se ve el destino, ¿no? Como una referencia a un camino. El otro lado del libre albedrío, típicamente visto como su antagonista, es la noción del destino o el diseño de eventos por poderes externos a la persona sobre la que actúan dichos eventos. El libre albedrío, ¿no? La posibilidad de vivir libre y espontáneamente, típicamente visto como antagonista en la noción del destino o el diseño de eventos o poderes externos a la persona sobre la que actúa dichos eventos, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa el universo tal como lo concebía Xu Peng. A diferencia de Newton o Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto, creía en los infinitos, series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de sus ejemplos. En algunos existe usted y no yo. En otros yo, no usted. En otros los dos. En este que aún favorable azar me depara usted, ha llegado a mi casa. En este que es un favorable azar me depara usted, ha llegado a mi casa. Es jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? El destino. Muy bien, ya está. Esta es una pregunta de eco. Correcto. ¿No? Hemos tratado de ver los universos, desde el destino, los espejos y más en Borges. Los metafísicos de Trump no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, porque viven en un universo fantasioso, metafísico, buscan el asombro, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica.
del fragmento citado, que pertenece al cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, que forma parte del libro Ficciones, escrito por Borges, es posible inferir que, interpretar que, ¿lo fantástico del mundo está enlazado al pensamiento metafísico? Sí, esa es la respuesta. Correcto. Lo fantástico. Los escenarios de todo se describen gracias a los conocimientos astronómicos. No, hasta este momento no se da eso. La vida en el mundo de Tlön está detallada a semejanza de la vida en la Tierra. Bueno, si es que estamos acá, Tlön está en la Tierra. Los habitantes de Tlön aparecen en la lectura fantástica de temática científica, sí. Cuando decimos Tlön está aquí, porque Tlön es una creación. Correcto, ¿no? Es una creación universal que se ha descubierto y hay que ver la forma, pues ya, en qué momento, ¿no? Sentirlo, ¿no? Por eso ahí dice, ¿no? Lo fantástico del mundo de Tlön está enlazado al pensamiento metafísico. Tlön es como un universo, como un planeta, que apuesta, pues, por este mundo metafísico. Bien, tenemos 15 minutitos más para resolver las 6 primeras preguntas, ¿no? Aquí está la bibliografía. Bien, vamos a continuar con la resolución de otra práctica. Un ratito ahí, un ratito. A ver. Muy bien, ahí está. Práctica dirigida, semana número 21. Elija la opción que contiene una característica ajena acerca de la producción literaria de Borges. Una producción ajena a Borges. A nivel poético, su estilo estuvo marcado por el ultraísmo. Sí, hay que recordar que el ultraísmo surge en la generación del 28, ¿no? Generación del 27, perdón, en España, ¿no? Muy bien, y representa pues un uso constante de la metáfora con una tendencia también a la literatura en el aspecto filosófico. Muy bien, uno de los libros que forman parte de ello es Fervor en Buenos Aires. La superescuela deja de lado la forma y prioriza el contenido. Eso es correcto. Se caracteriza por la concisión semántica. Me parece que es lo contrario, ¿no? Me parece que es lo contrario aquí. ¿Qué sería entonces? A ver, la concisión me parece que es sintáctica y la densidad es semántica, ¿no? La semántica es la precisión del significado. Un poquito ahí. Borges utiliza la concisión sintáctica porque no cae en un retoricismo. ¿Y qué implica el retoricismo? Decir mucho, hablar demasiado y no ir al punto, ¿no? Eso implica el retoricismo. Y la densidad semántica porque utiliza el término preciso para el mensaje transmitido, ¿no? Densidad semántica. O sea, decir mucho en pocas palabras. Eso sería pues lo incorrecto, es al revés, ¿no? Muy bien. Claro que sí, eso es correcto. En la letra A, la C. Recurre a símbolos, reloj, espejo, tigre y biblioteca, indudablemente. Hay símbolos que están inmersos en Borges, ¿no? Así como de repente cuando uno hablaba de Federico García Lorca y encontraba símbolos de repente en la propia naturaleza, acá los símbolos también tienen su particularidad. El reloj, el tiempo, el espejo, el infinito, el tigre, la naturaleza y la biblioteca, el conocimiento. Recordemos que el modus operandi de Jorge Luis Borges está orientado fundamentalmente a esta biblioteca personal que le daba pues bastantes textos y permitían conocer universos bibliográficos pues importantes, ¿no? Correcto.
aborda temas filosóficos, el infinito, el tiempo, el valor y el azar. Eso es una constante, ¿no? En el jardín de los senderos que se bifurcan, en las rimas circulares, muy bien. Y otro texto también importante, entonces también correcto. Lo único incorrecto sería la letra B. Ahí está. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Desvarío laborioso y empobrecedor, el de componer vastos libros, el de componer amplios, dice, desvarío laborioso y empobrecedor, el de componer vastos libros, o sea, de componer libros extensos, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos, o sea, ¿por qué escribir tanto si puedo decirlo todo eso en pocos minutos? Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen o un comentario. Así procedió Carlyle de Sartor, así Boder y Verhaven, obras que tienen la imperfección de ser libros también, no menos tautológicos, correcto, es decir, que repitan el pensamiento, más razonable, más inepto, más haragán. He preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Estos son Tlon, Hubbard, Orbis Tertius y el examen de la obra de Herbert Quinn. Según el párrafo anterior, que forma parte del prólogo de la primera parte de Ficciones de Borges, podemos afirmar que el autor, muy bien, a ver, así procedió Carlyle en Sartus Resortus, así Buder de Verhaven. O sea, está tomando como referencia libros, ¿no? Correcto, muy bien. Está tomando como referencia libros. Borges era contrario a escribir una novela de 500 páginas. Él más bien decía que se podía realizar un comentario de un libro y escrito. Tal es el caso de Pierre Menard, el autor del Quijote. Borges juega con la realidad y la ficción como temática constante en toda su obra. Construye sus obras a partir de libros reales o apócrifos. Hace uso de las citas a pie de página para referir a sus textos. Además, él mismo aparece como personaje en sus relatos, es decir, en muchos casos, ¿no? Como este de Tlon Hubbard Tertius. Muy bien, aquí construye su producción literaria a partir de otros libros. Decíamos que de repente lo más importante en la obra de Borges es que el medio a través del cual tenía los elementos necesarios eh, para poder escribir sus obras era su propia biblioteca personal. Ahí están los insumos en Borges, en la lectura de los libros. Correcto. Por eso su producción literaria tiene como origen su propia biblioteca personal. Y a veces toma como referencias textos escritos de estas obras, ¿no? Ya es que están presentes ahí, o también textos apócrifos, ¿no? Que él mismo lo va creando. 2. Cirilo, entonces. Pregunta 3. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse sobre los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. De acuerdo al fragmento anterior de ruinas circulares, muy bien, la característica de su relato se puede evidenciar qué cosa. ¿El fuego es destrucción del ser? No. Correcto. La realidad del sueño como idea de lo infinito podría ser. El destino del mago que está impuesto por el dios del fuego tampoco. El tema físico de la realidad como apariencia, ¿no? Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo, ¿no? Y es así, mucha gente vive prácticamente, pues, del que dirán,
de los momentos que se pueden dar, ¿no? O sea, de lo que yo soy, cuando al final de repente cada uno de nosotros somos productos de una creación. Y así como nosotros somos producto de una creación, el que nos creó también ha sido creado por otro. Correcto. La realidad como apariencia. En el fragmento se observa a un hombre que es sorprendido por un incendio, pero se percata que ya no hay escapatoria, por lo cual se acerca resignado al fuego y se sorprende al no sentir el calor en su cuerpo, pues descubre con terror que él no existía, sino que era él el reflejo de un sueño. Por lo tanto, hay un tema metafísico, la realidad como apariencia. Dado la 3. 1, 2, 3, vamos con la 4. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel, en la discordia de sus dos linajes. Juan Dalma, tal vez al impulsar de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. De acuerdo con el párrafo del Cuento del Sur de Borges, determina la Trinidad correcta. Es patente el realismo de la novela. Muy bien, el relato no es una novela, el relato es un cuento. Hay que recordar que Borges no escribe novelas, escribe cuentos. Predomina el tema del enigma filosófico. En este cuento no está lo filosófico, está contando la sucesión de las personas. El hombre que desembarcó es más que todo un tema histórico. Se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia. En 1939, uno de sus nietos, Jan Dalman, era secretario de la biblioteca municipal y así va contando la historia. No es filosófico. A ver, presenta el tema del valor o la cobardía ante la muerte. El hombre que desembarcó se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia. Uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de la biblioteca en la calle Córdoba y sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, el 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, laciado por los indios. Muy bien. Entonces aquí presenta el tema de valor, lo cobardía o la muerte, ¿no? Muy bien, fíjate, su abuelo había sido Francisco Flores. Murió en la frontera de Buenos Aires. ¿Correcto o no? En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalma eligió el de su antepasado romántico o de la muerte romántica. O sea, luchar, no quedarse atrás. Dalma tiene que pelear con un individuo que lo más seguro es que lo va a matar. Y allí se ve el valor o la cobardía ante una inminente muerte. Fíjate, ¿no? Juan Dalman tal vez a impulso de la sangre, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Enfrentarse, no a la cobardía. Muy bien, clave la letra C. Deja de lado los ambientes cosmopolitas. No se habla aquí de ambientes cosmopolitas. Sí hay un cosmopolitismo, ya que habla de ambientes cosmopolitas, pero sí habla de Buenos Aires, que es un espacio, y también del origen germánico. Correcto, lo más directo de la letra C en la pregunta número 4. Vamos con la 5. Los metafísicos de Tlön buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud. Buscan el asombro, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. De fragmento citado, que pertenece al cuento Tlön Usubar Orbis Tertius, que forma parte del libro Ficciones, escrito por Borges, es posible inferir, interpretar. ¿Cuál sería ahí? Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni la verosimilitud, buscan el asombro. Juan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. ¿Correcto o no? En este cuento los protagonistas son Borges y su amigo Bioy Casares, quienes descubren a través del azar que existía un lugar llamado Ubar, en cuya literatura se aludía a un planeta llamado Tlön, en el cual todo se rige en lo ideal, no se busca lo verosímil, sino el asombro. Se habla de un mundo fantástico que es capaz de crear objetos reales a través del pensamiento. Dicho mundo invierte leyes naturales de lo nuestro.
Claro, Tlön está enlazado al pensamiento metafísico. Lo dice al inicio. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad. ¿Los escenarios de Tlön se describen gracias a los conocimientos astronómicos? No, no estamos hablando de astrónomos. Ni aquí. La vida del mundo del Tlön está detallada a la semejanza de la vida de la Tierra, no, porque es distinto, ¿no? Correcto. Aquí rijo lo ideal. No se busca lo verosímil, sino el asombro. Los habitantes de Tlön aprecian la literatura fantástica. Más que ello, buscan la reflexión y más. Correcto. Clave entonces Aníbal en la 5. Pregunta 6. También ya lo habíamos visto hace un momento. El universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio cercado por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores. Interminablemente la distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles o 5 largos anaqueles por lado. Cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A la izquierda y a la derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisface las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. Con relación al fragmento anterior del cuento de la biblioteca de Babel, identifica la información que presenta una característica de Borges. Muy bien. La biblioteca es un símbolo de Borges, se emplea en sus cuentos. Borges comentaba que la biblioteca permite superar las limitaciones del espacio y el tiempo, porque se puede leer a Virgilio, por ejemplo, alguien que vivió hace siglos. En el cuento de la biblioteca de Babel, casi todos los libros son de naturaleza caótica, están desordenados, ¿no? Aunque todos constan de espacio. El punto y coma y las 22 letras del alfabeto, no hay 2 libros idénticos. En ellos está la minuciosa historia del porvenir, la autobiografía de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos y la demostración de la falacia del catálogo verdadero, etc. Muy bien, ¿qué afirmación es una característica de Borges? La realidad se presenta como una apariencia también, pero en el texto no se expresa ello. El tiempo se mueve de manera caótica también, hablamos del texto de la biblioteca de Babel. La vida impredecible define nuestra identidad tampoco. El caos y el desorden estructuran la realidad. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores. A 5 largos anaqueles por un lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que era de 2 pisos, excede apenas la bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un San Juan que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán. Es un juego complejo, ¿no? De cómo se encuentran los textos. A izquierda y a la derecha del zaguán, dice, ¿no? Muy bien, por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto, ¿no? El universo dentro de la biblioteca de Babel habla de una complejidad en torno al orden y estructura de la realidad, donde se encuentran también estos mismos libros. 6, Demóstenes. Aquí están las claves. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Ya lo veremos pues en la siguiente clase. Ya tienen algo para retroalimentar un poquito más adelante, ¿no? Como para que vayan recordando cómo se presenta la obra, pues, Ficciones de Jorge Luis Borges.